Buenos días a la amada familia de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Padre Eterno estén con ustedes en esta maravillosa mañana del domingo 6 de agosto del año 2023. El mensaje del día de hoy lo he titulado La no exclusividad de Jesús. Gracias damos a nuestro Padre Celestial, a su Hijo Jesús y a su Espíritu Santo por permitir poder llegar a ustedes en este día. Que el mensaje sea edificante para su corazón y que sirva para entender de que Jesús no vino solo para algunos, sino para toda la humanidad. Antes, oremos a nuestro único Dios. Gracias, Padre Eterno, bondadoso y misericordioso para con nosotros. En esta mañana, Señor, sea tu palabra la que edifique los corazones, que podamos ser servidos como instrumento de paz y que podamos llegar a una población, Señor, que necesita oír la verdad. En tu palabra, Señor, creemos, y que sea la misma, Señor, en este día, la que llene el corazón y el alma y el cuerpo de aquellos que lo necesitan. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. En el capítulo 10 del libro de Marcos, se nos enseña algo maravilloso. Jesús había pasado a la región de Judea, y en aquel momento las personas de Judea le presentaban los niños a Jesús. Los discípulos trataron de impedírselo y Jesús los amonestó de manera precisa. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Hoy día encontramos iglesias y cristianos que entienden que Jesús está enmarcado en un sistema de exclusividad y que su figura histórica está en un lugar específico de sus congregaciones y en los corazones de un grupo de amigos o seguidores. Esto no forma parte de un nuevo mensaje. El mismo Jesús lo experimentó durante su ministerio y sin lugar a dudas lo sintió en su propia carne. Estas manifestaciones de que el Hijo de Dios solo pertenecía a algunos y que forma parte de sus posesiones ya fue evidente en su época en Palestina. En aquellos tiempos, cierto número de seguidores judíos de Cristo entendían que su ministerio consistía en crear un grupo élite formado por las personas a las cuales Él llamó y escogió. Sin embargo, a través de la historia del Nuevo Testamento se ha demostrado que su intención nunca fue de que sus conocimientos y sus enseñanzas permaneciesen aislados en la mente y el corazón de algunos y que se fuera solamente para ellos el conocimiento que Él traía a la tierra. Cristo no vino para vivir. Él no vino para hacer solamente la voluntad de su Padre y sufrir. Él solamente no vino para morir para un círculo limitado de Israel. El carácter universal de su expresión, para a todo aquel que crea, debió ser entendido de la manera y la forma correcta. En otras palabras, su llegada terrenal era para el bien de todo su pueblo y para nosotros, los gentiles. Si el Evangelio hubiese sido recibido de la manera correcta por el pueblo escogido de Dios, nuestro mundo sería muy diferente al de ahora. Por lo tanto, el pensamiento judío y su esperada esperanza hubiesen renovado la faz de la tierra desde aquel preciso momento, y los libros del apóstol Pablo no se hubiesen desarrollado, y mucho menos el libro de Juan, lo cual sería cosa del pasado. Mencioné en el principio del mensaje que muchas personas e iglesias al día de hoy afirman que Jesús está en su círculo exclusivo. En un momento del ministerio de Jesús, este tipo de pensamiento se afirmó en la mente de sus discípulos. Intentaron retenerlo solo para su comunidad. Su osadía fue tal que en una ocasión trataron de evitar el acercamiento de los niños a Jesús. Por otro lado, la madre de dos de sus discípulos les pidió el favor
de que cuando estuviera sentado en el trono de su reino, sus hijos estuviesen a su lado, uno a su izquierda y otro a su derecha. Pedro fue más audaz. Lo reprendió tratando de evitar de que fuese a Jerusalén a morir. En otra ocasión trataron de evitar su contacto con algunos humildes de la tierra que se encontraban en el camino. El gran problema para ellos resultó ser que el Hijo del Hombre no permitiría que su ministerio fuera solamente para un grupo específico de personas. Había llegado Él para salvación de todo aquel que lo aceptara como el Cristo, como el ungido de Dios, el Mesías. Su predicación sobre el reino de Dios, su compasión, su amor, su bondad y su poder salvador pertenecían a todo aquel que entendiera que el arrepentimiento llevaba al perdón de los pecados. Es por esta razón que entiendo que sus primeros seguidores desarrollarían algún tipo de asombro con relación a la corrección dada por Jesús cuando estos trataron de aislar su figura en ciertos episodios. Lo que sí doy por sentado es que estos episodios no hicieron más que llenar de profunda compasión y tristeza el propio corazón de Jesús. La esperanza del pueblo de Israel se basaba en que vendría un ungido guerrero y que éste iba a desintegrar todos los pueblos a los cuales ellos habían sido sometidos. No solo este era el pensamiento de los líderes políticos y religiosos, este era el mismo pensamiento de la gente de la tierra y hasta de sus mismos discípulos. Pero para ser real, sus discípulos no formaban parte del problema. A la misma vez, la pura realidad es que tampoco la culpa recaía sobre los romanos o sobre los imperios de Babilonia, de los asirios o de los griegos. La culpa se establecía sobre aquellos que debían ser los siervos de la palabra de Dios. Jesús se encontró con una cruda verdad. No existían pastores que llevaran correctamente al pueblo hacia aguas dulces y por lo tanto la sed permanecía insatisfecha. Las ovejas no se sentían protegidas por la continua amenaza del lobo y, por el contrario, habían sido maltratadas y atemorizadas por las varas de los mismos pastores. Esa fue la manera como Jesús encontró al pueblo de Dios. Un pueblo lleno de preguntas sin respuestas, con necesidad espiritual y física, pero sin ayuda. Miedo en sus conciencias, pero sin liberación de sus emociones. Lágrimas, pero sin ningún consuelo. Pecado sin perdón. Sin lugar a dudas, el retrato de nuestra era actual. Muchos pastores, muchos sacerdotes, muchos líderes, muchas iglesias, pero no todas comprometidas con la verdad. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. Al igual que en la época de la Palestina de Jesús, en la cual los escribas se jactaban de conducir a las personas a las sinagogas, hoy sigue sucediendo el mismo patrón, pero con otros protagonistas. En aquel momento, los celosos de la ley condenaban severamente a los pecadores. Era un pueblo lleno de predicadores e intérpretes de la ley. Sutiles ortodoxos en la palabra de Dios, pero no ofrecían ayuda espiritual a un pueblo que se encontraba desprotegido. No presentaban ningún tipo o muestra de misericordia. Las sinagogas estaban repletas de personas en miserias y maltratadas. ¿De qué le servía esto al pueblo? ¿Para qué servían entonces los escribas? ¿Para qué servían los eruditos de las escrituras, los fariseos, el sumo sacerdote y su grupo de sacerdotes cuando no existían pastores para guiar y cuidar el rebaño de Dios? En ese judaísmo lleno de celo por las cosas del Eterno, donde sin lugar a dudas no puedo cuestionar su verdadero amor al único y Dios verdadero. Ahí caminaba Jesús.
El problema para los líderes religiosos de la época fue que llenaron de normas y reglas los preceptos y los mandamientos y habían olvidado ser los guías espirituales y morales del pueblo escogido. Hoy continúa el mismo maltrato religioso, los mismos teólogos practicantes de la prosperidad, con aquella misma ortodoxia de la ley, adjudicándose las palabras del apóstol Pablo con relación a la mujer del libro de Timoteo. Reclaman a viva voz que el problema no es cultural, sino que está basado en el libro de Génesis, de que el hombre fue creado primero y que la mujer fue la que cometió aquel primer pecado al transgredir la línea de Dios. Pero vamos a concederle a estos maestros de la palabra el privilegio de la duda. Y entendamos que tienen la razón. Si esto es así, y si ellos tienen la razón, estoy seguro de que no hubiesen pertenecido al círculo de los discípulos de Jesús en aquel momento. El Hijo del Hombre caminó rodeado de mujeres en su ministerio, a su alrededor, en una época en la cual la mujer no tenía ningún tipo de posibilidad de caminar con los hombres dentro de su mismo pueblo y mucho menos de una aldea a otra. Con la capacidad de raciocinio de nuestros amigos actuales, dueños de la razón, debo pensar que ellos se parecerían más a los escribas y fariseos que a aquellos de la Palestina de Jesús, que eran animados y subvencionados por las mujeres para su ministerio. El Cristo fue por encima del proceso cultural o del proceso de Génesis. Claro que la transgresión fue dada por la mujer en primer lugar, pero yo le pregunto a estos eruditos, si Adán fue la persona a la cual Dios le dio la orden personalmente de no comer de ese árbol donde estaba atado en el momento en el cual accedió Eva a la tentación de la serpiente, ¿dónde estaba Adán? Jesús no pertenece en exclusividad a nadie, ni en aquel tiempo lo fue y mucho menos en el nuestro tiempo, o mucho menos lo será en el futuro. De esta misma forma, los ministerios son dados por Dios a través de su Espíritu. Nunca serán dados por hombres, pues si así fuese, estos dones y medidas no serían de Dios, sino de la prepotencia del corazón de los seres humanos. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo soy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo soy en ti. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo soy porque tú